bienvenidos a esta nueva sesión organizada por la Oficina del Club de Roma en Barcelona y Fundación Fórum Ambiental. Excúsenme que no me ponga la americana a la chaqueta porque, como estamos en un contexto virtual, eso permite cierta informalidad. Y también excúsenme si de fondo se oye ruido de obras, lo cual es una buena señal porque por lo menos alguien puede trabajar en este país. Y me excuso porque puede interferir un poco la audición. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este formato y que sepan que han hecho bien en conectarse. Verán que la sesión vale la pena y quería en primer lugar agradecer a los ponentes, a los ilustres ponentes que hoy protagonizan el acto por su presencia y a nuestros socios de la Fundación Fórum Ambiental por sus desvelos y sus iniciativas. Como han visto, el título para la sesión de hoy es sugestivo: las grandes revoluciones de la amenaza al reto. Y cuando uno trata de repasar a grandes rasgos, a vista de águila, la historia, cae en la cuenta de que es una sucesión de amenazas y retos sucesivos, amenazas a las que la humanidad se ha enfrentado a lo largo de los siglos y retos y recursos para superarlas. Actualmente estamos nuevamente viviendo amenazas que probablemente puedan calificarse como inéditas por su amplitud y por su simultaneidad. Es decir, a la vez hemos de enfrentar retos como el cambio climático, la sobreexplotación de la tierra, la deforestación, la extinción de especies, etcétera, la crisis sanitaria, sin duda, la agudización de las desigualdades a nivel de cada país y en general a nivel de la humanidad, que la propia crisis sanitaria desgraciadamente va a agravar, la polarización creciente, el unilateralismo, realmente concurren simultáneamente una serie de crisis, una serie de amenazas relevantes y da la impresión en algún momento que el mundo se está desorganizando. El mundo organizado de la posguerra y de los 30 gloriosos y de finales del siglo pasado y comienzos de este, que en este momento da la sensación de estar menos organizado y menos gobernado de lo que ha estado en los últimos 60 o 70 años. Bueno, frente a estas amenazas, insisto, simultáneas y amplias, tenemos recursos, tenemos saberes, básicamente, también como nunca en la historia de la humanidad. La humanidad hoy es más sabia, de todos los puntos de vista, aunque a veces podamos tener la impresión de que no es tan así, pero la humanidad es más sabia y más competente y más capaz de lo que ha sido nunca la historia, y probablemente los saberes de los que hoy disponemos permitirían afrontar el reto razonablemente bien. Como la condición necesaria para afrontar los retos existen desde el punto de vista de conocimiento compartido o compartible. Lo que se requiere para que las condiciones necesarias se convierta en suficiente es profundizar en determinados temas, y hoy tenemos, gracias a los ponentes principales que nos acompañan, la posibilidad de profundizar en dos de las palancas que podrían permitir con toda probabilidad afrontar el reto de futuro de forma más consistente. Una palanca sería más civismo, en el sentido etimológico del término, es decir, más papel para las ciudades, un rol más relevante para las ciudades a nivel universal, y la segunda palanca, importantísima y cada día más, es más democracia. Entonces, con más civismo y más democracia, con más ciudadanismo, con más ciudades y más democracia, probablemente estaremos en mejores condiciones de afrontar los múltiples retos a los que nos enfrentamos. Y de ello precisamente van a hablar los ponentes que hoy nos acompañan y a los que reitero mi agradecimiento. Muchas gracias. Muy bien, en nombre de la Fundación Fórum Ambiental, yo quería también añadirme a la felicitación y agradecerle su participación en este debate, que sin duda será de alto interés. La Fundación Fórum Ambiental se creó ya hace 23 años, el año donde la alcaldía cambió de Pascual Maragall justamente a Joan Clos. Se fundó
una fundación que tiene como objetivo el fomentar y avanzar la cultura de la sostenibilidad y sobre todo ser un factor de cambio real en el desarrollo sostenible. Empezó a utilizar estos conceptos que ahora todo el mundo conoce pues ya hace más de 23 años. Es una fundación que tiene como filosofía en su patronato hay todas las instituciones públicas catalanas y también una amplia representación del tejido empresarial de la economía ambiental. Por tanto, en su seno y como filosofía siempre ha defendido lo que ahora ya es la filosofía del objetivo 17 de los ODS, que es que solo desde la alianza de diferentes instituciones, sectores sociales, empresariales, podremos avanzar en la transformación hacia un modelo más sostenible. Tenemos un concepto muy transversal de la sostenibilidad y por eso nos interesa tanto debates como los que hoy asistiremos. Y quiero agradecer desde siempre con el Club de Roma, la oficina del Club de Roma en Barcelona, el que vamos generando y promoviendo este tipo de debate. Y hoy lo hacemos con dos personas que yo creo que es un lujo poder hablar de la cultura digital y la democracia con José María Lasalle y es un lujo el poder hablar de los retos de la urbanización de las ciudades, sobre todo a la luz de durante y el escenario después de la pandemia con Joan Clos, con una persona que digamos ha sido desde secretario general de Un Hábitat hasta alcalde de Barcelona y añadiría incluso concejal del distrito más complejo de una ciudad global como es Barcelona, el distrito de Ciutat Vella. Por tanto, creo que es verdad, tenemos la suerte de poder compartir y asistir a una reflexión sobre dos ámbitos muy importantes, muy estratégicos, con dos personas que sobre las dos materias conocen, viven y viven apasionadamente ambas temáticas. De manera que yo le quiero dar la palabra a José Manuel Morán, el vicepresidente de la oficina del Club de Roma en Barcelona, que será la persona que moderará esta charla, este debate. Muchas gracias por asistir a este magnífico debate. Muchísimas gracias, Jordi. Para el capítulo español del Club de Roma y para la oficina del Club de Roma en Barcelona, pues es un honor el poder participar en estas iniciativas que desde el 2014 venimos haciendo con Fórum Ambiental y que hemos ido abordando múltiples debates sobre los temas muy diversos. Y yo creo que es quizá, cuando uno repasa las sesiones que hemos tenido, pues es un acierto el tener esta alianza con vosotros, porque nos ha permitido abrirnos a debates que a veces bordeaban los objetivos del propio Club de Roma y entraban en otros objetivos que, sin embargo, son mucho más esenciales en el Club de Roma, que son los temas vinculados al desarrollo humano y a la gobernabilidad. No solo al promover nuevas regulaciones, sino al generar capacidades de conocimiento y de actitud para sortear los momentos de crisis. La gobernabilidad es encontrar soluciones en momentos de incertidumbre, en momentos que estamos viviendo ahora, mirar hacia atrás para ver qué tenemos, qué conocimientos hemos ido adquiriendo, pero también tener la imaginación para encontrar soluciones nuevas. Entonces, a mí, cuando hablamos de esta sesión, los dos ejes a los que has hecho mención, el tema de cómo va a evolucionar el mundo de las ciudades, cómo está evolucionando ya y qué papel van a tener que jugar en un momento donde las ciudades empiezan a hacer tantas cosas y a tener tanta relevancia en la vida ciudadana que habría que repensar el modelo que tenemos entre la relación entre las administraciones públicas estatales y la propia administración municipal y su cercanía al ciudadano. Y el mismo problema tengo con el tema de la digitalización. El otro día, cuando Leandro me insistió en que tenía que hacer un pequeño escrito de posibles preguntas para que Joan Clos y José María Lasalle pues abordaran los temas, estuve mirando, bueno, primero encontré una cosa deliciosa, encontré que Joan Clos estuvo con nosotros el 25 de marzo del 2003 y dando una conferencia en Círculo Ecuestre que se titulaba 2004, un hito para la nueva Barcelona.
una conferencia en la que él planteaba toda una serie de líneas estratégicas que luego se han ido cumpliendo, que las hemos ido viendo cómo se actualizaban y que hoy día conforman esa situación ventajosa que tienen algunas ciudades y entre ellas Barcelona. Esas capacidades de asumir los nuevos retos que tienen las ciudades. Y en el caso de José María Lasalle, al cual yo sigo por sus artículos y al cual le tengo que involucrar cuando acabe esta sesión, le llamaré porque le quiero involucrar en unas historias que estoy montando para el año que viene, me ha obligado a mirar libros sobre de qué va esto de la democracia y la digitalización. Encontré un libro de 1953, cuando los Estados Unidos empezaron a pensar en términos cibernéticos y hubo un politólogo que escribió un libro curioso que se llamaba Los nervios del gobierno. Era cuando la red telefónica de Estados Unidos permitía una accesibilidad a todos los ciudadanos a las distintas agencias de la administración estadounidense, pero se lo planteaban en hasta qué punto desde el poder ibas a poder tener una conexión directa, una conexión verbal en aquel momento a través de líneas telefónicas, pero que admitía ya una especie de retroalimentación entre el mundo ciudadano y el mundo de las administraciones. Hacía 10 años que el arquitecto de Hitler, Albert Speer, en el final de sus memorias, que las había acabado de escribir en la cárcel de Spandau, hacía una reflexión sobre el problema que habría si los estados seguían teniendo más capacidad técnica, porque la capacidad técnica haría muy indignos a los ciudadanos que dependieran de esos estados y los estados utilizaban la técnica de mala manera. Y estábamos a punto de que en los años 80 se viera ya hasta qué punto se podía gobernar un proceso electoral, y en ese sentido en España se publicó a mediados de los años 80 un librito que se llamaba Elecciones por ordenador, donde se contaba la epopeya de cómo había sido la campaña electoral de Ronald Reagan en 1980 y cómo había un caballero que a base de redes telefónicas y de ordenadores había conseguido ir reconduciendo sus debates e incluso cambiándole la corbata en una sesión de un debate televisivo, porque había ciudadanos que en las encuestas aquellas instantáneas que se hacían estaban diciendo que la corbata era un poco estridente y evidentemente, aunque Carter se estaba dejando ganar, era mucho mejor cambiarle la corbata para que el triunfo fuera más rotundo. Claro, cuando uno mira qué ha pasado después, cuando uno mira que hoy día estamos hablando del capitalismo de la vigilancia, el domingo pasado había alguien que lo sacaba a colación, cuando sacábamos a colación hasta qué punto la cantidad de datos que tienen las administraciones y los entes comerciales sobre nosotros nos desnudan y nos hacen muy indefensos, pero ya estamos de alguna manera actualizando con una mayor capacidad de proceso situaciones que ya se daban, porque en la segunda campaña de Reagan en el 84, el caballero aquel que le preparó la campaña del 80 ya conectó los archivos que tenían sobre las compras en grandes centros comerciales con cómo se apuntaban a votar determinados ciudadanos norteamericanos. Hoy día, sin embargo, la capacidad de proceso nos lleva a que de alguna manera estamos sometidos a que alguien tiene nuestros datos y alguien puede manejarnos y guiar nuestras conductas. Estamos en un riesgo grande, pero ese riesgo grande viene añadido por otro tema. Y de esto es lo que ellos supongo que van a hablar también, que es hasta qué punto podemos hablar de un modelo democrático cuando de alguna manera la indefensión del ciudadano y el desconocimiento de las complejidades que van creciendo le ponen en una situación muy indefensa frente a los mensajes y al impacto tremendo de las redes sociales y de este universo nuevo. Pero también respecto a otro tema, es que estamos en una civilización, y en este sentido hubo una contra de La Vanguardia hace como mes y medio, en la cual entrevistaban a una persona que ha escrito un pequeño librito que se llama La civilización pez, y que está referido a una civilización donde, debido al uso de las pantallas, pues no podemos enrollarnos más. Ustedes ya se están empezando a aburrir con esta introducción mía porque es demasiado larga. Y es que la atención, según este caballero, a nosotros nos dura 9 segundos, con lo cual tenemos que dar mensajes muy cortitos, donde no podamos explicar la complejidad y donde de alguna manera no nos cuentan nada de los riesgos en los que estamos, con lo cual
nos pueden gobernar de cualquier manera simplemente haciéndonos cambiar de pantalla. Estamos en momentos tremendamente delicados. Hablamos de democracia participativa, hablamos de alguna manera de la posibilidad de influir en los grandes poderes, pero nuestras insignificancias frente a los algoritmos, frente a las leyes de la inteligencia artificial, frente a cómo nos van conduciendo, nos deberían hacer pensar que deberíamos de estar mucho más atentos. Claro que tenemos, Jaume, tenemos conocimientos suficientes. El problema es que no sabemos cuántos tienen los nuevos estados de las corporaciones que están trascendiendo a los estados y que hacen que la propia democracia parlamentaria se vea algunas veces sometida a unas acciones de unos gobiernos corporativos que no tienen nada que ver, no tienen fronteras, no tienen estados, pero que son mucho más grandes que nuestros estados. Yo no les quisiera cansar más. Vamos a oír a estas dos personalidades. Yo estoy muy preocupado por otro tema, y es que nosotros en el Club de Roma y en la oficina del Club de Roma en Barcelona, si recuerdan ustedes, hace 3 o 4 años presentamos algunos capítulos que había dirigido el profesor Martí Boada sobre la biodiversidad urbana. Y de ahí lo hicimos con el World Watch Institute, y ellos decían algo tan importante como que tendríamos que ir a ciudades sostenibles, y para ser ciudades sostenibles a lo mejor eran mejores las ciudades compactas. Pero esas ciudades compactas mediterráneas, resulta que ahora con una situación de una pandemia como es la COVID-19, a lo mejor no son tan saludables, porque a lo mejor tendríamos que ir a ciudades más extensas, mucho menos sostenibles, y donde se plantean nuevos temas de movilidad y nuevos temas de asentamientos poblacionales que desconocemos. Como desconocemos también cuáles deberían de ser las nuevas gobernanzas municipales de cara a la cantidad de retos con las que se enfrentan los municipios, con las que se enfrentan los ciudadanos y con las que enfrentan las áreas metropolitanas que tendremos que desarrollar. Pero eso el alcalde Joan Clos y el alcalde Hereu saben mucho más que yo me callo, les agradezco su presencia aquí y me siento muy honrado de que me dejen participar con personalidades de tan alto nivel como ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por esta presentación y también al capítulo español del Club de Roma y a la Fundación por invitarme. Y gracias, alcalde, también Hereu, por tu presentación. Es un placer hablarles unos minutos, breves minutos, sobre el tema de las ciudades en el contexto de los nuevos retos, porque yo creo que va a ser un tema caliente, va a ser un tema que será debatido y sobre el cual seguramente habrá puntos de vista diferentes y tendremos que llegar a alguna forma de pacto, de consenso sobre lo que se puede hacer. Me has retado ya a hablar del tema de la densidad y es un tema que a mí me interesa muchísimo y esta provocación no la puedo dejar pasar. Así es que de entrada ya quiero opinar sobre este tema y así ya lo despejamos del frente, ¿no? Las razones por las cuales las ciudades densas son convenientes o necesarias, entendido como densa, la densidad moderna, no el hacinamiento de las ciudades de la Edad Media, sino la ciudad moderna, densidades moderadas de alrededor de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, cosas así. Son necesarias, no es tan solo por el tema medioambiental, cambio climático y todo esto, que en la medida que la población del mundo va a llegar a los 10.000 millones de habitantes, una forma sostenible de habitar el planeta por nuestra especie es la urbanización, es decir, una cierta contención en la ocupación del territorio, sino también que hay otro elemento que normalmente no se considera y es el de la economía. Es decir, la ciudad es un artefacto económico. Es decir, es una organización social que hemos inventado los humanos, por el cual podemos producir a menor coste.
La proximidad de los factores de producción hace que los costes de transacción sean más bajos y, por lo tanto, con menos inputs conseguimos más outputs. Perdonad esta referencia economística, digamos, pero es muy importante entenderlo porque si no, no se entiende por qué la gente va a las ciudades, ¿no? Y reiteradamente en cada crisis suele haber una reflexión en este sentido. Dice, bueno, esto será el fin de la urbanización tal como la conocemos ahora. Pues mientras tengamos escasez de recursos, escasez relativa, las ciudades van a tener no tan solo el aspecto ambiental, sino el aspecto económico. Por lo tanto, yo creo que a pesar de la pandemia, la urbanización va a continuar implantándose y sería mejor la urbanización a estas densidades razonables que he mencionado antes, de unos 10.000, 15.000, 20.000 habitantes kilómetros cuadrados, que no la urbanización típica de ahora que se está construyendo. O sea, la industria de la construcción prefiere una urbanización alrededor de 4.000, incluso menos 3.000 habitantes kilómetro cuadrado, que son estas periferias urbanas que en Estados Unidos se llaman suburbia, ¿no? Que suelen ser periferias urbanas para la clase alta con densidades bajas. Bueno, esto yo creo que no va a triunfar a la larga, porque además, insisto, de los factores ambientales, también tiene razones económicas para que la alientan, ¿no? La civilización actual es una civilización urbana, es decir, aunque vivas en el campo. La urbanización es un principio de ordenamiento casi jurídico. Lo que diferencia al territorio urbano del no urbano es que hay una serie de normas jurídicas sobre la regulación del espacio donde se convive. Es decir, la edificación, el espacio público, la zona verde, toda la legislación urbanística es lo que constituye la esencia del fenómeno urbano en las sociedades desarrolladas. Es decir, acordamos en un momento, quizás sin darnos cuenta, que la urbanización pasaba a ser un territorio regulado por la ley. Y esto es un tema que muchas veces también se olvida, como que hablamos mucho de las ciudades y todo el mundo habla de la ciudad porque todos vivimos bajo el imperio de la ley urbanística, digamos. Los poetas hablan de la ciudad, los sociólogos, los políticos, algunas veces mucho menos de lo necesario los economistas, los arquitectos, los ingenieros, los abogados y luego los espontáneos, ¿no? Por lo tanto, es como hablar de lo nuestro, de lo que sabemos, de nuestra forma de convivir. Pero la realidad es que esta humanidad de 10.000 millones de habitantes es urbana y va a continuar siendo urbana. Y puede que sea una urbanización de baja densidad, bueno, será más costosa y será menos igualitaria. Cuanto menos densidad, más segregación. Y por lo tanto, hay otra razón a añadir a las dos que ya he mencionado, una tercera, que si tú quieres hacer una cierta equidad, tienes también que promover una cierta proximidad de diferentes estratos de la población, ¿no? Uno de los problemas que tienen las ciudades ahora modernas, muy marcadas por el mercado y los últimos 30 años de neoliberalismo, es
la evolución de los precios urbanos, ¿no? En la medida en que no hay inversión pública, los precios urbanos están disparados, y en la medida que además en la sociedad hay un incremento de las desigualdades, esto se muestra en la estructura urbana, porque solo pueden pagar los precios altos los que tienen recursos elevados, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que la vivienda asequible, por ejemplo, se está construyendo a no sé cuántos kilómetros del centro, ¿no? Y la demanda de movilidad no es igual entre todos los grupos sociales. Es decir, hay unas capas sociales que están más obligadas a moverse porque su trabajo y su forma de ganarse la vida les obliga. Por lo tanto, el modelo utópico, digamos, de una ciudad del futuro debería ser una ciudad del tamaño que sea, pero donde existan las mezclas de grupos sociales. Que no sea una ciudad para una casta y otra ciudad para otra casta, ¿no? Y esto es un tema fundamental para sostener el contrato social, que yo creo que en el fondo es el reto más importante que tenemos. Hablando de retos, yo creo que después de la crisis financiera del estado del bienestar, que ha dado origen a los movimientos políticos económicos dominantes en los últimos 30 años, con sus aspectos positivos, por ejemplo, que han permitido el crecimiento de las clases medias en Asia, África y en cierta forma en Latinoamérica, pero que en cambio en el mundo desarrollado está acrecentando las desigualdades. Esto lo hemos visto en la ciudad, porque ahora la ciudad se ha convertido en donde se acogen las capas más pobres de la población. Históricamente siempre se había descrito la pobreza como la zona rural, y las ciudades eran las zonas donde iban la gente, digamos, que le iba bien las cosas en la vida, ¿no? Ahora estamos viendo un cierto cambio de este paradigma, porque las capas menos favorecidas económicamente de la sociedad van a la ciudad. Incluso muchas veces van al centro de la ciudad, porque está deteriorado o por lo que sea. Si esto a la vez sucede en el momento donde hay una cierta disminución del peso del estado del bienestar en los servicios de educación, sanidad, vivienda, etcétera, la ciudad se convierte en concentradora de nueva pobreza urbana, que es un fenómeno muy, muy relevante, ¿no? Con todas las consecuencias que está teniendo, ¿no? Y en alguna forma la gran ciudad tiene esta crisis que se extiende a crisis de inseguridad ciudadana, se extiende a temas de corrupción, a temas de ilegalidad, etcétera, ¿no? Y luego hay una cierta idea, ¿no?, de volver a comunidades más pequeñas, etcétera, pero que solo podrán ir bien si son comprensivas, es decir, si todas las capas de la población están representadas. Bueno, yo creo que la ciudad, junto con padece los mismos riesgos que el resto de toda la sociedad, ¿no? Y a mí el que me preocupa de una forma en especial es el tema de la calidad de la democracia, se ha mencionado, donde creo que la ciudad como escuela de democracia es es muy importante. En fin, no hace falta que hablemos de la civilización y del origen de la palabra, ¿no? Pero es sí relevante
que los experimentos humanos que hacemos en gobernanza democrática normalmente se hacen en las ciudades. Es donde se ensayan, es el teatro donde se ensayan modelos nuevos de participación de la ciudadanía en la gobernanza, ¿no? Con esto ligo también con lo que has mencionado del civismo, es decir, si tenemos que volver a recuperar una cierta espíritu convivencial, un cierto espíritu de generosidad con nuestros vecinos, etcétera, para que la vida en estos espacios urbanos sea digna y no sea una tortura, pues estos valores deberán volverse a replantear. Y esto me lleva al último punto que quería mencionar, y es la condición humana. Es decir, que nosotros tenemos que recordar que somos humanos con nuestras peculiaridades como seres, ¿no? Que somos racionales solo a ratitos, y en los últimos años hemos aprendido muchísimo sobre la condición humana. Las ciencias en general han evolucionado y se ha caído la imagen esta de que los humanos seamos espíritus perfectos, etcétera. Tenemos nuestras tensiones, pulsiones, necesidades y nuestra inmensa diversidad individual, ¿no? Por lo tanto, la convivencia en el futuro, tanto en la ciudad grande o pequeña, deberá también incorporar todo este gran caudal de conocimientos que se están ahora emergiendo por la biotecnología, por las ciencias cognitivas, en fin, por todo lo que estamos aprendiendo sobre la condición humana. No podemos hacer ciudades pensadas para espíritus inmateriales, ¿no? Para seres perfectos, para ángeles. En fin, las películas y las series ya nos recuerdan que hay muchos demonios y que por tanto hay una mezcla permanente en nuestra sociedad de todo, y por lo tanto esto complica la gobernanza. No podemos ser ilusos, tenemos que ser realistas. Yo creo que en fin, y en este nuevo realismo que tendrá que contemplar la diversidad humana en todos sus aspectos, yo creo que requiere también de un nuevo contrato social donde, hombre, el nivel de las desigualdades no se conviertan en el acicate de una inestabilidad política y social constante, que es lo que parece que puede pasar si no se resuelven algunas de las diferencias más ostentosas, ¿no? Que se dan en la sociedad contemporánea y en la ciudad contemporánea, ¿no? Por lo tanto, ciudad como espacio de democracia, ciudad como espacio de convivencia, ciudad como un nuevo laboratorio del nuevo contrato social, y también una ciudad que empiece a tener en cuenta la condición humana, ¿eh? Es decir, que la gente pues sufre, la gente tiene depresiones, estamos viendo una evolución, por ejemplo, de las enfermedades mentales en las zonas muy urbanizadas. ¿Por qué? Porque ponemos al animal humano, digamos, en un espacio donde, hombre, estamos bastante lejos de lo que nos dio origen como especie desde el punto de la evolución, ¿no? Por lo tanto, mira si hay retos para resolver en los próximos años, y donde la epidemia del coronavirus será un tocar la realidad, ¿no? Epidemias en las ciudades las ha habido siempre, y seguramente mientras no lo resolvamos esto volverá a verlas, ¿eh? Con este coronavirus, con otros o con otras cosas, ¿no? No lo sabemos. Las ciudades siempre han sobrevivido a las epidemias. Siempre.
ninguna ciudad o muy pocas ciudades, las que desaparecieron ha sido de una forma traumática, lo fueron por desastres naturales, volcanes o todos estos, o por cambios económicos tan brutales o ambientales tan brutales que no, pero no por las epidemias. Las epidemias forman parte, digamos, de la vida esperable de la conectividad de la humanidad. Lo que tendremos que hacer es recordar que somos humanos y que podemos ser víctimas de estas epidemias. Bueno, me paro aquí porque podríamos, en fin, y no dejaría a José María y a todos los demás hablar. Así es que me retiro momentáneamente del atril. José María, no, tienes que activar el micrófono. Ya está, perdonad. Bueno, lo primero es dar los buenos días a todos. José Manuel, Jaime, gracias por la invitación y por supuesto a Jordi por estar también detrás de la Fundación Foro Ambiental y ser un poco artífice y promotor del encuentro que hoy vamos a tener. Joan, al que no veía hace mucho tiempo, y la verdad es que es un placer volver a encontrarnos y además en este contexto bajo el amparo del Club de Roma. Así que, de verdad, muchas gracias y José Manuel, ya me contarás en qué quieres liarme, así que cuenta conmigo en la medida en que la agenda que tenemos, que cada día se complica más, nos permite encajar compromisos. Yo la verdad es que ya esto del teletrabajo y de la vida atrapado en las pantallas comienza a ser realmente un incordio vital, porque es que ya no hay vida más allá de la propia pantalla, con lo cual ya no hay momentos de ocio, de descanso, pero encantado porque vivimos un momento muy especial que merece la pena aprovechar al máximo, ¿no? Bueno, a mí me habéis preguntado sobre una, o sea, me habéis querido para reflexionar sobre una pregunta o sobre un tema que es frente a la revolución digital más democracia, ¿no? Será el tema que me ha traído aquí con vosotros. Vamos a ver, yo creo que la pandemia que estamos viviendo ha acelerado una serie de procesos que han provocado que eso que denominábamos la revolución digital, que otros consideraban que era la transformación digital, se haya consumado. Ya se ha producido esa revolución digital. Es decir, el ser humano se ha visto alterado en una parte muy importante en sus comportamientos, en su manera de aproximarse a la realidad, en su forma de interactuar con los otros, por la presencia invasiva, masiva, cotidiana de la tecnología. Una tecnología que ha ido más allá de esa sobrenaturaleza que identificaba Ortega como un rasgo de la misma en relación al ser humano. Estamos viviendo una consumación digital que hace que la revolución digital se haya materializado en un proceso parecido al que se vivió con la aparición de la máquina de vapor y la transformación de la economía, de la sociedad, de la cultura con la revolución industrial. Lo que era un escenario incipiente se ha convertido ya, en mi opinión, en un escenario estructural o casi en una infraestructura, porque no podemos entender nada de lo que nos está pasando y, de hecho, ahora mismo estamos interactuando y estamos desarrollando unas capacidades de aproximación cognitiva a una serie de escenarios de reflexión a través de la tecnología y, además, en un formato virtual que ha descorporeizado y ha alterado una parte muy importante de los parámetros cognitivos conforme a los cuales nos aproximábamos a la realidad y también incluso a la actividad intelectual o de comunicación de nuestras ideas. Por tanto, la transformación digital se ha consumado y la revolución digital hoy ya es un fenómeno absolutamente cotidiano, al menos en las sociedades avanzadas, en las sociedades desarrolladas en Europa, en Estados Unidos. La revolución industrial tardó más de 100 años en restablecer los equilibrios de igualdad y los déficits democráticos que generó.
Es decir, durante 100 años, Europa, Estados Unidos afrontaron todo un esfuerzo político, económico, social, por reequilibrar los déficits de equidad, de justicia, de libertad que había generado, a pesar de la prosperidad enorme, de los avances sociales, de los cambios técnicos, médicos, sociales, ingenieriles que provocó. Y durante 100 años una parte muy importante de los conflictos políticos, de las guerras, estuvieron asociadas a los cambios que había propiciado la revolución industrial. La construcción del Estado social y democrático de derecho, la transformación de la empresa en un espacio asentado sobre un pacto entre el capital y el trabajo, llevó, insisto, más de 100 años de trabajo, de luchas, de conflictos. Y ese escenario es el que ahora estamos viviendo asociados a la revolución digital, que, como digo, se ha transformado en una consumación digital que está modificando completamente todos los parámetros y las coordenadas políticas sobre las que, entre otras, se asentaba la democracia. La democracia es el producto de una revolución francesa y de una serie de revoluciones liberales que han hecho viable la transformación de la democracia en una democracia liberal que implica una idea de ciudadanía, una determinada identidad del ser humano asentada alrededor de una racionalidad instrumental, cognitiva, que se transforma en una mayoría de edad, como vio Kant, y que implica una epistemología del conocimiento institucionalizada a través de una inteligencia distribuida y unos mecanismos de base cooperativa que hacen posible, a través del contrato social y de las instituciones ligadas al contrato social, pues la democracia, desde la democracia como experiencia a través de las urnas, hasta el mercado regulado, pero sujeto a una serie de leyes que impiden desde los monopolios y la concentración de poderes económicos hasta un régimen que regula el estatuto de los trabajadores o el derecho de los consumidores y usuarios. Al mismo tiempo, para que esta epistemología del conocimiento distribuida y de base cooperativa a través de un contrato social sea viable, es necesario que exista una estructura también de equidad y de derechos que, entre otras cosas, garantice que los poderes y el poder estén sujetos al control de la legalidad. Y finalmente, se requiere un soporte de igualdad formal, pero también de igualdad material, que evite que las desigualdades rompan la armonía social y hagan inviable la convivencia por una situación de injusticia que no permita la paz social. Todos estos elementos que configuran, como digo, el concepto de democracia liberal, tal y como los hemos entendido hasta ahora, están siendo alterados en sus ejes por la revolución digital. ¿Por qué? En primer lugar, porque la pandemia y la transformación digital que estamos experimentando en contacto con ella ha acelerado los procesos que ya estaba desarrollando la tecnología y la revolución digital. Primero, porque una parte muy importante de la identidad humana, que estaba asentada sobre lo corpóreo, ha ido disolviéndose alrededor de una mutación virtual que nos hace víctimas de lo que se ha denominado como un data tsunami, es decir, como una especie de sustitución de nuestra identidad por datos que pixelan y dislocan la propia percepción de lo humano. Hemos construido la democracia sobre la base de una experiencia sensible, corpórea, que garantizaba nuestra libertad de movimientos, que nos protegía a través del habeas corpus, que nos protegía y nos defendía frente a la tortura, que preservaba nuestra intimidad porque era capaz de deslindar entre un espacio privado y un espacio público, porque, en fin, teníamos una experiencia de otredad que hacía posible la igualdad, y la igualdad jurídica desde la experiencia sensible de una alteridad que estaba ahí, haciéndonos convivir con otros en los espacios públicos y que nos protegía de los otros en los espacios privados, pero también en las experiencias
de los espacios públicos, y esa situación se está deteriorando y se está alterando, como digo, a través de experiencias de identidad que sustituyen lo corpóreo y sustituyen la otredad y la alteridad tal y como la hemos entendido hasta ahora. Al mismo tiempo, la idea de libertad, de una libertad que se concebía básicamente como una capacidad para que cognitivamente adquiriéramos una mayoría de edad que nos permitiera asumir responsablemente la experiencia de nuestra vida, se está alterando en la medida en que la conformación algorítmica del mundo sobre el que se asienta la gobernanza de lo cotidiano está basada en una libertad asistida, es decir, en una experiencia de nosotros que a través de la tecnología y a través de los algoritmos está haciendo que seamos más eficientemente lo que ya somos y por tanto está evitando que una parte fundamental de la estructura cognitiva de la democracia, que es el modelo ensayístico basado en el error y por tanto en la apertura a experiencias falseables que nos permiten ir creciendo humanamente sobre la base del error, se altera porque al ser humano le estamos acostumbrando a vivir dentro de una estructura que garantice que es más eficientemente el que ya es y por tanto evita que el perímetro del error no se produzca, sino que seamos más eficientemente lo que ya somos. Por tanto, estamos viviendo una libertad asistida que está, de alguna manera, cuestionando uno de los elementos básicos de la construcción de la modernidad política en la que se fundaba la democracia, que era esa visión kantiana del hombre como un ciudadano que tenía una mayoría de edad y que le capacitaba para liberarse de la tutela y, por tanto, de la asistencia que los poderes históricos del antiguo régimen, la monarquía, el mundo feudal, las iglesias, proyectaban sobre la identidad humana. Al mismo tiempo, precisamente esa gobernanza algorítmica se está dando en un contexto en el que el algoritmo, que como digo, marca determinantemente nuestra identidad, condiciona lo que somos, entre otras cosas porque trabajamos online, interactuamos online, disfrutamos de nuestro ocio online, estamos realmente construyendo nuestra identidad online. Es una experiencia que se gestiona desde algoritmos que no están siendo objeto de una regulación legal. Es decir, estamos afrontando una experiencia de la vida digital sin un contexto de legalidad y de derechos. ¿Por qué? Porque en el ámbito digital todavía no existe una estructura de derechos fundamentales, de derechos digitales, que salvaguarde lo que somos cuando interactuamos digitalmente. Ahora mismo estamos viendo cómo el Estatuto de los Trabajadores se está modificando motorizadamente para lograr que una ley permita la regulación del teletrabajo o el trabajo en remoto, porque el Estatuto de los Trabajadores en su regulación básica del teletrabajo es insuficiente para afrontar el escenario en el que estamos desarrollando una parte muy importante de nuestra experiencia laboral en contacto con la tecnología y trabajando, como digo, en remoto, sin una cobertura legal y sin una estructura de derechos que protejan al trabajador en el contexto en el que está desarrollando su actividad laboral. Pero esto que estoy diciendo con respecto al trabajo en remoto está pasando en gran medida con nuestra intimidad, con los datos que se están almacenando acerca de nosotros en esta especie de biggest data al que nos estamos sometiendo, porque si antes ya estábamos bajo un data tsunami, ahora ya estamos realmente bajo un escenario en el que todo lo que nos sucede está liberando datos y una huella digital tan precisa sobre nuestra identidad que prácticamente nos reproduce a través de las pantallas, no solamente en nuestra superficialidad identitaria, sino en nuestra más recóndita interioridad inconsciente, que es lo que sucede con el registro de datos que se está acumulando en estos momentos cuando hemos pasado de estar 4 o 6 horas en contacto con la pantalla
a estar interactuando con otros a través de la pantalla durante 10, 12, hasta 14 horas, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Interactuación que, como decía, aborda aspectos laborales, aspectos íntimos, aspectos de ocio, sentimentales, etc. Es decir, la huella digital que se está registrando sobre nosotros no puede ser solo protegida a través de la vieja ley de protección de datos, ya envejecida por lo que hemos vivido con la pandemia, sino también por toda la falta de legislación que al respecto existe, cubriendo todos estos aspectos que menciono. Y esto hace que la única ley real sea la ley algorítmica. Es decir, el algoritmo es la única ley que en estos momentos está rigiendo el funcionamiento sobre lo que sucede alrededor de nuestros datos. Y es una ley que no está sujeta al control democrático que impone la ley con mayúsculas, que, como digo, es la que sustenta una experiencia determinante, que es la experiencia de la ciudadanía dentro de una estructura democrática. Por tanto, la consumación digital que estamos viviendo está desestabilizando los ejes de la democracia que antes describíamos, porque está alterando la idea misma de ciudadanía, porque está modificando la epistemología del conocimiento, que entre otras razones también está viendo cómo a través de las redes sociales se están desarrollando mecanismos de socialización que sustituyen los mecanismos tradicionales regulados, sujetos a controles legales y a una estructura de derechos, y facilitando el desarrollo de experiencias de ciberpopulismo que, entre otras, hacen viable la posverdad, la desinformación, la capacidad para el troleo político que desborda y rompe los mecanismos sobre los que se asienta la democracia, que, como decía, en la medida en que es una epistemología del conocimiento basada en inteligencias distribuidas, sujetas a un contrato social, en las redes sociales se rompe porque la capacidad para distinguir entre la verdad y la falsedad, la ruptura de una epistemología y una jerarquía epistemológica que permite que la especialidad condicione esta especie de transversalidad de valor del conocimiento que hace que valga lo mismo el conocimiento que circula en las redes y que no distinga entre el testimonio de un catedrático y el testimonio incluso de un troll, que en un determinado momento es puesto en valor más que el valor epistemológico y de conocimiento que tiene el de un catedrático de universidad, está desmoronando, como digo, la estructura política de la democracia, sin que la democracia esté articulando mecanismos de reacción frente a lo que está sucediendo. Por no hablar de las desigualdades económicas que está generando la economía de plataformas y los valores agregados que generan nuestros datos y que nosotros no controlamos, sino que están controlando y almacenando grandes corporaciones tecnológicas que incrementan su poder, que se transforman en auténticos oligopolios, que están haciendo no solo que se concentre la riqueza alrededor de unos pocos, sino que estos pocos además están controlando un poder cognitivo y un poder político real sobre la base de sus algoritmos que niegan la capacidad de la democracia para poder controlar estos poderes que, como digo, están siendo desarrollados al calor de una desigualdad que está propiciando el almacenamiento de información que registran las grandes corporaciones tecnológicas y que evidencian a través de los niveles de revalorización bursátil que están alcanzando cifras astronómicas que desbordan pues, la imaginación presupuestaria de los estados democráticos, porque alcanzan, como digo, cifras que van más allá de la movilización de recursos que desde las arcas públicas un Estado es capaz de desplegar a la hora de desarrollar sus políticas. Bien, todo esto es lo que está de alguna manera poniendo en cuestión la democracia y lo que hace que la democracia tenga que reaccionar. Y tenga que reaccionar sobre la base de lograr que la opinión pública se conciencie de que es necesaria la transformación de lo político, porque incorpore lo que podría denominarse una ciberdemocracia, y que está detrás de los planteamientos que el grupo independiente de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la Unión Europea han planteado en el informe que dio a conocer antes de que se produjera la pandemia, y que señalaba que las directrices éticas sobre las que debe desarrollarse
todos estos procesos que estamos mencionando está en los derechos fundamentales y en ese respeto esencial al marco prometedor de la democracia que engendra esta, tal y como ha sido entendida de manera analógica. El trasvase hacia ese escenario es un trasvase que requiere que el poder analógico que todavía retiene la democracia sea capaz de activarse. Y sea capaz de activarse, primero, afrontando lo que, por ejemplo, está incipientemente desarrollando mediante cartas de derechos fundamentales que se trasvasen al ámbito digital, desarrollando estructuras de representación que permitan ir generando plataformas que de alguna manera permitan a los políticos relacionarse con los ciudadanos a través de estructuras de relación que permitan que las pantallas sean mecanismos de control político y no solamente de subordinación a la política, y por supuesto leyes que hagan, entre otras cosas, que se apliquen la legislación de monopolios a esas grandes corporaciones que mencionábamos antes, que preserven la identidad digital, nuestra privacidad, empoderándonos en la gestión de nuestros datos, acertando en qué modelo es el que permitirá ese empoderamiento sobre los datos y, de alguna manera, consiguiendo que la democracia vuelva a restablecer los mecanismos de igualdad material básicos que impidan que las desigualdades que estamos viviendo de una manera tan directa en la educación, al ver cómo donde no llega la fibra a un hogar genera evidentemente unas desigualdades dentro de ese hogar que agravan enormemente las desigualdades materiales de los niños que viven en él o de los ancianos que se ven mucho más agravados en su capacidad de comunicación con los demás, etcétera, etcétera. Es decir, la democracia solamente podrá sobrevivir en este escenario de pandemia y de transformación digital que está produciéndose si profundiza en lo que ya es. Y eso exige que los activos que tiene en el mundo analógico centren su atención en generar una ciberdemocracia que permita, de alguna manera, controlar el proceso de transformación digital que estamos viviendo. De lo contrario, no generaremos una ciberdemocracia, sino que generaremos un ciberleviatán, es decir, un capitalismo de la vigilancia llevado hasta una estructura totalitaria que permita la construcción del panóptico del que nos habló Jeremy Bentham y que de alguna manera es lo que en estos momentos acompaña el proceso político y económico y social que vive China, por ejemplo, como un horizonte no ético al que puede aproximarse la democracia si no es capaz de reaccionar a tiempo y, por tanto, activar los mecanismos de resiliencia política que tiene todavía a su disposición y que giran alrededor del control, de la legalidad y de la construcción de una estructura de derechos que preserven la equidad, la justicia, la igualdad y los otros valores que hacen posible la democracia tal y como la entendemos en el ámbito analógico y que pueden trasvasarse también al ámbito digital. Bueno, no sé si he conseguido definir más o menos lo que pretendíais, pero bueno, que quede ahí como un apunte a partir del cual podamos seguir hablando y dialogando. Te tengo que contratar para 2 o 3 cosas más. Uy, Dios mío. Después de esta charla. O sea, yo pensaba solo en 2, pero ahora me has dado muchas más ideas. Es lo mismo que a Joan Clos, que claro, plantea unos temas que el club, que trabajó desde sus comienzos por los procesos de urbanización, allá por los años 70 y 80, incluso desgraciadamente un presidente del capítulo español no concluyó un informe que había empezado sobre la urbanización en el mundo, Jesús Moneo, que en paz descanse. Pero claro, es que, Joan, has planteado cosas vivenciales de preocuparnos de la vida de los ciudadanos, no solo de su movilidad, no solo de su habitabilidad, sino también que son ciudadanos que participan de la vida pública, pero que tienen sus vidas personales que hay que cuidar. Entonces nos abrís unos horizontes y lo mismo pasa contigo. Yo cuando estabas hablando, José María, estaba viendo que
que hace 30 años hubo un tratadista francés, Cazeneuve, que escribió un librito que se llamaba La sociedad de la ubicuidad, y era porque a través de los canales televisivos podíamos ver lo que ocurría en la otra esquina del planeta. Pero es que ahora esta sociedad de la ubicuidad se ha transformado en una sociedad donde puedes estar en Barcelona y trabajando en India o para la India, donde tus empleos se pueden estar siendo destruyendo porque hay alguien en China que los hace más baratos y mucho más eficaces. Entonces, ante eso, ¿dónde quedan los estatutos de los trabajadores? No solo es que los tengas que modificar para el teletrabajo, es que los tenemos que modificar para esta economía allí que te contratan para 15 horas, haces un trabajo y desaparecen. ¿Dónde están las luchas sindicales? Tenía que analizar no solo cómo se iban a desarrollar las redes y los contenidos por esas redes, sino también cómo iban a incidir en el modo de vivir europeo, y habló de la sociedad de la información. Pero es que ahora estamos en un momento mucho más crítico, porque yo no creo, que para mí es el gran problema, y pasa lo mismo con las ciudades, yo creo que hay fuerzas que están ya fuera de control de los estados y de las regulaciones que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces en otros mundos se decide dónde ubicas actividades, dónde vendes productos, dónde con esos datos determinas una serie de acciones comerciales. Y lo que es peor, sorprendentemente creemos que tenemos acceso a todo y sin embargo vivimos en burbujas muy teledirigidas dentro de las propias redes sociales. Solo escuchamos aquellas cosas que refuerzan nuestras ideas, con lo cual estamos en un momento de desvertebración social total. Pero yo me callo, sois vosotros los que tenéis que seguir. O sea, a mí la verdad es que me ha gustado mucho, y claro, a Joan-Claude le vamos a tener que invitar para que hable de esta nueva visión. Yo pensaba preguntarle por cómo van a arreglar la agenda urbana o qué va a hacer Habitat ahora de cara a las nuevas situaciones después de la COVID, y cómo se van a integrar las exigencias sociosanitarias o las exigencias de ciudades saludables en estos nuevos marcos regulatorios, o cómo se van a relacionar las ciudades con los estados. Aquello que en algún momento Cameron pergeñó algo de hacer algo en algunas grandes ciudades inglesas, de distribuir el poder del Estado hacia los poderes municipales. ¿Cómo se puede articular esto? No sé si Joan quiere seguir por esta vía o por otra. No, por donde más convenga, por donde nos vaya llevando la conversación, ¿no? Yo creo que la situación del COVID está cuestionando la descentralización, curiosamente. Hay como un temor por parte del Estado, que por cierto no ha quedado muy bien como gestor de la pandemia, ¿no? En ninguna parte, digamos, o en casi ninguna parte. Entonces la reacción es más bien, en fin, criticar que quizás nos hemos pasado en la descentralización. No lo digo esto tan solo en el caso español, sino, por ejemplo, en el caso inglés, Boris Johnson también está recentralizando, utilizando la pandemia como argumento bastante los temas, para que no le exploten pues, de forma descontrolada, según sus criterios, lo de Escocia o lo de Irlanda, que está muy caliente con todo lo del Brexit, ¿no? Entonces, bueno, se delega a las ciudades temas de gestión, casi diría yo, ¿no? Pues esto, ya servicios que ya están rodados y que entonces estos sí que los pueden delegar las ciudades, pero no hay una verdadera diálogo político de profundidad, y esto es un tema preocupante y que incide francamente en lo que decíamos antes de la calidad de la democracia, ¿no? Es decir, que si
la experiencia más directa que tiene la población de participación en escoger futuros alternativos seguramente es en temas locales, ¿no? Porque es donde más se comprende el problema y se pueden plantear alternativas, ¿no? Cuando entramos en temas muy complejos, por ejemplo, como todo el mundo financiero, etcétera, el común de los mortales ya no tiene ni siquiera instrumentos culturales o de conocimiento para participar en el debate, ¿no? En fin, todo el tema de la crisis del 2008, el tema de la distribución de las ayudas que se articularon para resolver la del 2008 y para resolver las que ahora se van a articular alrededor del 2004, yo creo que no están... Que no se debaten suficientemente. Estamos todos mirando, vamos, se está mirando de a ver cómo yo consigo que me den un poquito de la tarta, pero no hay un verdadero diálogo donde, por cierto, las ciudades participen en cómo se distribuyen las ayudas, ni las que llegaron especialmente a los bancos en la crisis del 2008, ni las que van a llegar ahora, que me temo que no sé qué grado de participación de las ciudades podrá haber en la decisión de estos temas, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que nos toca vivir y que tenemos que sortear. Hay un otro elemento que a mí me interesa mucho y es el futuro del empleo. Es decir, y esto es uno de los temas que nos preocupa a nivel urbano, porque como he dicho, ahora tenemos la nueva pobreza urbana y entonces nos preocupa, bueno, ¿qué empleos tenemos para esta pobreza urbana, ¿no? Y cuando miramos la realidad de España y la comparamos con la realidad incluso del promedio de la Unión Europea, nuestra tasa de ocupación está francamente por debajo de la Unión Europea. Es decir, ¿cómo vamos como país, digamos, ya no hablo de las ciudades o de las autonomías, sino como país, reaccionar ante la nueva crisis si tenemos una tasa de empleo muy baja y si además no hay un consenso de por qué tenemos esta tasa de empleo tan bajo? Porque esto se discute poco, ¿no? Bueno, se dice, bueno, es que fue que en la época del boom la gente que estaba en el sector de la construcción se ganaba muy bien la vida y dejaron de estudiar. Bueno, pero esto es aparte de ser un diagnóstico parcial, es inútil. Es decir, bueno, y suponiendo que sea cierto, el problema no es cómo se originó, el problema es cómo lo vamos a resolver ahora. ¿Cómo vamos a reciclar toda esta parte de la población que se desvió, digamos? En fin, desde un punto de vista más ontológico, a mí me interesa cómo el futuro de la sociedad va a incentivar que el individuo haga el esfuerzo para formarse. Es decir, todos sabemos, los que nos ha tocado ir a la universidad por fortuna o hemos estudiado alguna cosa y tal, que estudiar y conocer exige un esfuerzo personal. No es muy compatible con el salir todas las tardes de copas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué incentivo social va a haber en el futuro para formarse? En el modelo tradicional de capitalismo burgués de los principios del siglo XX, bueno, era tener una carrera, ganarse la vida, no sé cuántos y tal. Todo esto ahora ya no sirve. Afortunadamente hay mucha gente vocacional
que hace formación porque le gusta el tema, a sabiendas de que no será una persona muy bien considerada salarialmente. Un ejemplo muy concreto podrían ser los médicos, que de profesión liberal pues ya no hay, y lo que queda es bueno, afortunadamente un servicio público, pero donde los salarios no son muy, digamos, correlacionados con los años que se necesitan para formar un médico. Piensa que para formar un médico ahora se necesitan 11, 12 años, 13, depende de la especialidad. Y luego, después de 13 o 14 años de formación universitaria y postuniversitaria, al salario al que vas a aspirar es a 3.000 euros. Y luego tienes, ¿no? Todas estas cosas forman parte de esta nueva necesidad de redefinir el contrato social, ¿no? Y que yo creo que será el tema más complicado políticamente en los próximos años si queremos que nuestras sociedades continúen con los valores a los cuales estamos acostumbrados. Otra cosa es que, como insinuó José María, tengamos que, en fin, cambiar el patrón, pero entonces, según a qué grado de cambio nos lleve este cambio de patrón, pues ya veremos dónde quedan los derechos individuales y todo esto. Es decir, que francamente son temas muy relevantes y algunos de ellos urgentes. Es decir, que encima ni siquiera podemos decir, bueno, pues esto, mira, nos lo estudiamos y dentro de 5 años ya miraremos a ver dónde hemos llegado. Como muchas veces ha pasado en la historia humana, no habrá más remedio que ir inventando a golpes, ¿no? A tumbos, ¿no? y a levantarse para volver con a veces es genialidad, otras veces espontaneidad y quizás algunas veces, espero que muchas, algunas bases de racionalidad. Yo, al hilo de lo que estaba contando Joan ahora mismo, la verdad es que hablabas de la educación, hablabas del cambio social, de todas las cosas que nos están pasando, y creo que lo que nos está sucediendo, y no sé cómo explicarlo de una manera rápida, pero lo que nos está sucediendo es que los parámetros de esa modernidad que trazó una idea de progreso, de cambio, alrededor de una esperanza racionalizadora que hacía viable solapar mediante una estructura de cooperación igualitaria la acción individual con la acción colectiva, buscando un horizonte compartido de mejora de la especie humana, se ha roto. Se ha quebrado, por un lado, porque la revolución digital ha roto ese esquema. Es decir, ya no estamos necesitando que seamos nosotros quienes actuemos como seres mayores de edad, que cooperando con otros identificamos un horizonte ético de transformación y de cambio para la humanidad que nos permita unas experiencias de bienestar en las que nos encontremos todos como, ¿no?, un horizonte ético deseable. Y está rompiendo eso porque, por un lado, como decía antes, se está produciendo una crisis de la identidad de lo humano, es decir, lo humano tal y como lo hemos experimentado desde el origen de los tiempos hasta hoy, sobre una base corpórea, sensible, de apertura al placer, al dolor, a la enfermedad, a la esperanza, se está alterando, está viendo menoscabada ese soporte cognitivo y emocional que nos ha traído hasta aquí, se está alterando por una revolución maquínica, algorítmica, que está
sustituyendo la inteligencia humana por la inteligencia artificial, con todo lo que eso representa, que está sustituyendo la experiencia de lo sensible por la experiencia algorítmica y está triturando al ser humano, lo está dislocando, está rompiendo hasta el concepto de trabajo, que de ser una maldición se convirtió en el soporte de una esperanza, porque ya es ahora el horizonte de la robótica, de la inteligencia artificial, la que está marcando el trabajo y la que está marcando cuál va a ser el papel que el ser humano puede desempeñar en todos estos procesos que estamos describiendo, ¿no? ¿Y cuál es el papel que el ser humano puede desempeñar? Ser capaces de encontrar un nicho de identidad que juegue alrededor de preservar la dignidad tal y como la hemos entendido, complementando la revolución y la transformación maquínica que estamos viviendo. Es decir, debemos ser capaces de encontrar esquemas de trabajo, esquemas formativos, educativos, que hagan imprescindible al ser humano. Porque desgraciadamente el poder que la técnica ha liberado es tan enorme y tan bestia a todos los niveles, desde las grandes corporaciones tecnológicas hasta las reflexiones filosóficas sobre el transhumanismo, que se está cuestionando la esencia de lo humano. Entonces tenemos que ser capaces de hacer el esfuerzo de tratar de recentrar alrededor de una nueva antropología o de un nuevo humanismo tecnológico que nos permita, de alguna manera, recuperar el valor que la dignidad humana tiene en todo lo que estamos describiendo. Porque si no, las fuerzas casi telúricas que la tecnología ha sido capaz de generar y de liberar como una auténtica hibris fáustica, pueden llevar al ser humano a su desaparición, ¿no? Y este es uno de los retos, si no el reto más importante que tenemos por delante en estos momentos. ¿Cómo podemos hacer viable una recentralización de todos los procesos que estamos describiendo alrededor de la dignidad humana? Porque lo que se está perdiendo por el camino, en la construcción de las ciudades, en el desarrollo de la política, de la globalización, de los cambios de paradigmas culturales que estamos viviendo, de transformación de nuestra identidad, de una identidad analógica y corpórea a una identidad virtual, de una inteligencia humana a una inteligencia artificial, de un trabajo basado en el esfuerzo humano, en la creatividad humana, a un trabajo en manos de robots, en manos de algoritmos, en manos de inteligencia artificial. Lo que estamos perdiendo es al ser humano y lo que representa. Nos estamos diluyendo en este proceso, desapareciendo y quedándonos tan solo como sombras dentro de un proceso que nos está negando, por desgracia. Y este yo creo que es el verdadero reto que tenemos por delante, cómo recuperar la centralidad de lo humano en todo lo que estamos viviendo. Sí, bueno, es que si seguís hablando, yo sigo apuntando temas y entonces voy a decirle al presidente nuestro y al presidente de la oficina, don Jaume Lanaspa, que tendremos ya el temario hecho hasta el año 2033, como sigamos así. Porque, claro, todos estos temas son los temas nucleares en los cuales nos enfrentamos. O sea, es decir, el mundo del ayer no nos sirve para guiarnos hacia adelante, pero también es cierto que ahora mismo estamos descubriendo algunos de los fallos. Antes Joan se refería a los procesos formativos. Hace escasamente 15 días en La Vanguardia apareció una contra. La Vanguardia tiene unas contras excelentes y además permiten que con las entrevistas no tengas que comprarte el libro, porque el libro al que se refería el entrevistado tiene 300 páginas y es ya demasiado para este mundo apresurado en el que vivimos. Pero planteaba un tema, planteaba que la gente que estamos formando a través de pantallas, pues resulta que tiene muchas menos capacidades cognitivas que los señores que nos hemos formado con libros, que nos hemos formado analógicamente. Y planteaba un tema que es el mismo tema que decía yo antes, el tema de la atención. Uno de los problemas que tenemos, yo soy ingeniero de profesión
Y yo recuerdo que cuando yo estudiaba mi carrera ya por hace casi 60 años, usábamos reglas de cálculo. Hoy día la gente, si no tiene una pantalla que le multiplique, no sabe multiplicar 2 por 4. Esto es un proceso de deterioro cognitivo grande, pero al mismo tiempo tenemos que recuperar aquellas cosas, como tú decías, José María, que son características distintivas del ser humano frente a los algoritmos, la inteligencia artificial y los robots. Y yo creo que nosotros los debates los debemos de orientar a cómo volvemos a encontrar la senda del desarrollo humano y de la afirmación personal, en un mundo donde nos lo dan todo hecho, donde nos pueden, de hecho, el otro día me contaba un amigo mío que hay una de estas grandes multinacionales que está desarrollando un sistema que a base de apuntar cosas que tú has ido comprando y a base de que tú puedas verbalizar ciertas cosas, la nueva economía de la voz te permitirá que te manden los yogures a casa sin necesidad de pedirlos, porque sabrán hasta en qué momento se te acaban los yogures, porque tendrán una secuencia de cuántos yogures comes, a qué horas los comes y cuándo los necesitas y de qué tipo. Entonces tenemos que salir de estos raíles en que nos están metiendo y tendremos que encontrar, y por eso se tienen que abrir un montón de debates sobre las ciudades y debates sobre este mundo digital en el que estamos. Yo sinceramente tuve la suerte de que allá por el año 90 el primer móvil que se vio en televisión lo presenté yo, porque tenía una posición, había ido a defender a la compañía en que trabajaba de unos ataques furibundos que nos estaba dedicando Televisión Española, porque se había abierto el mercado de las televisiones y un concierto de los Rolling Stones que habíamos organizado nosotros se lo habíamos dado a Telecinco en vez de dárselo a la Televisión Española, y desde entonces Televisión Española nos ponía caldo todos los días. Y fui allí y me dieron un móvil para presentarlo, fue una casualidad. Pero de aquel móvil a los móviles que tenemos ahora, es que no hay ningún parecido, es que los móviles actuales nos pueden controlar todo. Y podemos estar en una situación de dependencia de que si de pronto desaparece ese aparatito, no sepamos qué hacer. Esto es una situación grave y tenemos que reflexionar sobre ello. Pero yo ya me callo y yo creo, Mireia, que tú deberías de organizar ya los debates y no dejarnos, especialmente a mí, no dejarme hablar a mí para que no consumamos más tiempo. Gracias, José Manuel. Hemos recibido bastantes preguntas, pero por la hora que es, si os parece, vamos a plantear solo un par o tres, ¿de acuerdo? Hay bastantes comentarios también, ¿no? Pero hay alguien juntando varias preguntas, ¿no? Ya hay gente que comenta que ya hay nuevos excluidos a causa, bueno, lo que habéis comentado, ¿no? De las nuevas tecnologías y otros temas. Entonces, preguntan, Rosa María Gómez pregunta, ¿cómo evitamos las desigualdades, ¿no? En una sociedad como la que tenemos ahora del siglo XXI? Esto sería más una pregunta para el señor Lasalle, pero bueno, Joan Clos, si quieres también contestar. Bueno, la verdad es que, Rosa María, es bastante complicado cómo vamos a ser capaces de neutralizar las desigualdades que la tecnología está generando. Es difícil porque necesitamos que en ese nuevo contrato social del que hablaba Joan y que yo comparto plenamente, identifiquemos que una parte fundamental del pacto ha de ser un pacto entre la técnica como poder y el ser humano. Es decir, la instrumentalidad de la técnica tiene que volver a ser un elemento básico en su relación con el ser humano y con sus necesidades. En estos momentos, una parte muy importante de la desigualdad está ligada precisamente al hecho de que la técnica está desbordando la capacidad cognitiva de mucha gente que no es capaz de darle una réplica voluntaria a las dependencias y necesidades que le está generando. Ya no lo digo desde un punto de vista material, sino desde un punto de vista epistemológico, moral. Es decir, el ser humano está siendo cada vez más dependiente de la tecnología porque su naturaleza está más vinculada
a la urgencia de tener que, para socializarse, vivir de la experiencia de lo técnico. Y eso está generando unas desigualdades enormes. Hablaba antes de la fibra que llega a las casas, a las diferencias que está planteando el acceso a esa fibra, el hecho de que yo ahora mismo estoy manteniendo esta capacidad de comunicación por una red de fibra que me permite a mí, a mi pareja, a mis hijas, estar todos conectados sin que caiga la capacidad de conexión, pero no todo el mundo tiene el número de terminales que hay en esta casa y no todo el mundo tiene el bando de ancha, la banda ancha para circulación de datos que hay aquí. Y eso es un problema. Como es un problema todavía mucho mayor, que yo en un determinado momento decida desconectarme y otros no puedan hacerlo. Y este es un dato que está ahí, o que yo pueda teletrabajar y organizar mi teletrabajo en función de un mecanismo de instrumentalidad basado en unos fines y unos objetivos que otros no pueden tener. Y todo esto está generando una madeja de desigualdad extraordinariamente compleja, frente a la que los mecanismos de construcción de la igualdad, que se basaban en una igualdad formal y una igualdad material bajo una democracia analógica, están siendo de alguna manera triturados por unos cambios de paradigma que planteaban, y con esto ya lo dejo, que la libertad en estos momentos más importante ya no es una libertad de movimientos, ya no es una libertad que nos preserve en nuestra identidad, sino es una libertad para entender qué está pasando. Que yo creo que es el gran desafío que la humanidad tiene por delante. Tener libertad para entender. Yo quisiera decir que para que podamos ir gestionando estos problemas, porque no se trata de resolver, se trata de ir gestionando los problemas como se vienen, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba de teniente alcalde, o ya no me acuerdo, empezamos en Barcelona un programa de hacer huertos urbanos, porque había muchos inmigrantes de los años 30 y 40 y 50 que llegaron a Barcelona a trabajar en las cosas urbanas, básicamente en la industria, que conforme se iban envejeciendo, no sé qué, añoraban el huerto del pueblo. Y en los huertos urbanos tuvieron un éxito extraordinario. La gente se competía para conseguir parcelitas que les hacíamos de 3 metros cuadrados. Era una cosa pequeña, pero allí plantaban sus tomates o las berenjenas o lo que fuere. Y yo me acuerdo la cara de felicidad de aquella gente cuando cultivaba su huerto. Es decir, sus necesidades psicológicas se vieron francamente, digamos, compensadas y estaban bien, estaban felices de tener aquel recurso. En el mundo del trabajo actual pasa una cosa parecida. Es decir, hay como una sensación de decir, oye, aquí hay que la gente estudie informática, que la gente estudie no sé qué y no sé cuántos, y no tenemos en cuenta que hay una serie de generaciones que son muy importantes, que tienen muchos años por delante, que no van a entrar en este mundo. Seguramente, además, ni siquiera es necesario que entren en este mundo. Pero, en cambio, hay una cierta propensión a decir, bueno, ¿en qué tenemos que gastar el dinero de formación de la fuerza laboral de España? ¿Para la construcción? No, porque esto es terrible. ¿Para la agricultura? No, porque no hace falta. ¿Para el turismo? No, porque esto tiene muy bajo valor añadido. Bueno, esto no puede ser. Es decir, no todo el mundo, ni a todas las edades, ni en todas las generaciones, tiene por qué, en fin, hay que gestionar y gestionar psicológicamente también. No es un problema tan solo económico, y a veces los economistas aquí se pasan, ¿no? Hay una cosa que es fundamental de gestionar, que es la autoestima y la propia sensación de que sirves para algo. No podemos estar diciéndole a mucha gente de golpe
que no sirven para nada y que mejor que desaparezcan. Por eso creo que cabe innovación, cabe modernización, cabe, perdón por la palabra, realización personal en casi todos los trabajos. ¿Y por qué vamos a renunciar al turismo en España, aunque sea de baja calidad de empleo? Si el turismo es una cosa que va a continuar avanzando en el futuro de la humanidad cuando se supere la epidemia, porque es un bien colectivo poder ir a ver un país que desconoces y que es atractivo de ver, ¿no? Es decir, el derecho a viajar por el mundo, que nuestros padres no tuvieron y que nosotros sí que estamos teniendo, al menos en buena parte, es un avance civilizatorio. No creo que tengamos que digamos, demonizar según qué puestos de trabajo porque no son tecnológicos. Y solo por aquí llegaremos a un pacto social, a un contrato social. Porque si resulta que solo, que solo valoramos la high-tech, entonces la cantidad de frustración que generamos en nuestra sociedad será ingestionable. Al revés, yo creo que hay que, bueno, pues no sé, pues ¿por qué no volvemos a hacer otra vez, formar a la gente en construir vuelta romana? Que es una técnica constructiva que casi se está abandonando y que en cambio, pues oye, en África mucha gente está pidiendo expertos en construcción de vuelta romana, ¿no? Y así muchas otras cosas. Es decir, me encontraba en África, esto es una cosa frecuente, había que hacer una red de alcantarillado. Bueno, pues nada, se compra una máquina de una bulldozer, pones tubos de PVC comprados en el mercado internacional, tanto la máquina como el tubo ya es en China, y haces una red de alcantarillado para una ciudad que no tenía red de alcantarillado, sin ocupar ninguna mano de obra de la ciudad. Puedes perfectamente resolver el problema sin contratar ni una sola persona. Yo he recomendado sistémicamente a alcaldes, decir, oiga, renuncie usted a la última técnica porque es más importante que usted resuelva el problema de que tiene el 60% de la juventud desocupada que no los 20.000 euros que se va a ahorrar en hacer el nuevo alcantarillado, ¿no? Por lo tanto, esto que tú reclamas, José María, un cierto pacto de la tecnología con la vida, será imprescindible. Y además, no hace falta ponerse trascendental, porque son pactos temporales. Ahora ya no tengo en Barcelona, o ya no hay en Barcelona tanta interés en hacer huertos. Porque la generación que disfrutaba haciendo los huertos, pues ahora ya no está y las nuevas generaciones resuelven sus ideas o sus autoestima de otra manera. Es decir, cuando las cosas cambian todas. Y por definición de cambio, el cambio no es eterno, el cambio es temporal. Al cabo de unos 10 años, unas cosas que estaban de moda vuelven y otras se van y ya está. No. Una de las tecnologías, por cierto, más cachondas en este sentido es la bicicleta. Cuando veíamos la bicicleta, las ciudades chinas de hace 30 años llenas sus avenidas de bicicletas, decíamos, uy, qué atrasado está la China con las bicicletas. Y ahora tener una bicicleta en las ciudades nuestras es un signo de ética, de modernidad, incluso de riqueza. Porque hay unas bicicletas que son verdaderos artefactos y tal, ¿no? Es decir, que cada cosa a su tiempo y además los usos siempre pueden ser temporales. A lo mejor recuperaremos
no sé qué. Por cierto, ¿Quiénes son? Que les puedo llamar y yo. a mí me gustaría, una de las cosas que pasarán en este mundo hiper No, doctor, le llamo yo. digitalizado que tenemos enfrente nuestro, es que habrá un juego que consistirá en engañar al algoritmo. Y será muy divertido. He conseguido que en vez de que me envíen los anuncios de lo que necesito, me envíen los anuncios más absurdos, más cachondos que yo quiero. Pero claro, te tendrás que empeñar en engañar al algoritmo. Y esto se convertirá en un juego. Y esto lo pronostico. Aún no lo he visto, pero creo que será muy divertido engañar a la máquina. Y que será una fuente de cachondeo y de fiestas y no sé qué. Tal. ¿Quién engaña más y mejor al algoritmo, ¿no? Como ahora ya se empieza a decir, ¿cómo engañas en las encuestas? Si te preguntan a quién vas a votar, pues di lo más absurdo que te parezca o lo más, ¿no? O lo más, y ya sabéis que la industria de las encuestas políticas no ha pasado precisamente por muy buenos motivos, entre otras cosas, también por esta, porque la gente se harta de las encuestas y engaña. Por tanto, yo, para lanzar un poco de optimismo final en esta conversación humanitaria, yo creo que nos inventaremos arte y actitudes que respeten a la dignidad humana, ¿no? Y que nos permitan pues, ser rebeldes y anarquistas si conviene. Muchas gracias, Joan. Como vamos muy tarde, si os parece, a no ser que José María tengas alguna réplica, Joan, lo vamos a dejar aquí. José, ¿no? Perfecto, José María. Vale, perfecto. pues muchísimas gracias. Pasamos pues a finalizar. José Manuel, cuando quieras. Sí, muchísimas gracias. Yo no me voy a alargar más. Sí decir que vamos a intentar articular una serie de debates sobre los temas que habéis dicho. Algunos de ellos nos van a salir de una manera muy directa. Para mí ha sido una delicia ver que un exalcalde y un exministro nos empuja a la anarquía. Secretario de Estado. No, pero me refiero a Joan Clos. O sea, bueno, perdona. Bueno, sí, el ministro también, no, claro. Tú has sido mucho más moderado porque todavía tienes recorrido. Ay, no. A todos los sitios y entonces no ha sido embajador hasta en Turquía, ahora que se va a poner otra vez de moda el Imperio Otomano con esta revival de Santa Sofía, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de ahondar en estos temas, pero hacerlo, pues eso, con la naturalidad y con la singularidad de vuestras propuestas, porque nos abren un montón de debates que tenemos ahí. Yo confío mucho en las capacidades humanas, en cómo sortear a los algoritmos y cómo sortear algunas máquinas. Pero también debemos de estar atentos porque la capacidad de proceso de estos algoritmos es de tal naturaleza que, por ejemplo, acabarán descubriendo que no es conveniente, siendo un mandatario municipal, pues poner en cuestión cómo se va a llamar un nuevo estadio, porque le puede pasar que la democracia participativa a uno le dé un susto. Y no me refiero a un estadio cercano a vosotros, sino justo en la otra esquina de la Piel de Toro, ¿no? Esto es uno de los problemas que tenemos. Tenemos unas sociedades con unas capacidades tremendas tecnológicas y quizás tendríamos que incentivar la inteligencia de los ciudadanos para que aprovechen esas capacidades en favor suyo y no en favor de grandes corporaciones o en favor de otros grupos de interés. Nada más, muchísimas gracias. Siento que se hayan quedado preguntas. Vamos a intentar buscar un método, Mireia, que podamos responder algunas de estas preguntas, mandando documentos, vamos a estudiarlas, porque siempre nos pasa lo mismo, pero también es cierto que no podemos alargar más esta sesión porque se hacen ya muy tediosas para algunos que llevan con su paciencia desde hace hora y media escuchándonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros dos por esta participación. Muchas gracias, Jaume, Mireia, Leandro, que nos está viendo, a Jordi Hereu, que también nos están viendo. Y seguimos. Tenemos que vernos, creo que a mediados de octubre, con otro tema, que es el tema de la transición justa, el tema de hasta dónde nos llevan los ODS. Tenemos, como veis, podemos seguir en estas tertulias
sacando montones de temas e intentando ver si a base de debatir podemos de alguna manera seguir avanzando. Esa es la misión del Club de Roma, no tener certezas, pero sí tener disponibilidades para debatir y para plantear nuevos temas. Muchísimas gracias a todos.